Bendiciones, pastor. Buenas Aló, buenas noches. Pastor, noches. buenas ¿Me noches. escucha? Buenas Buenas noches, noches. pastor. Buenas ¿Me noches. Buenas noches. escucha? Buenas noches, Pastor. Sí, pastor, sí se escucha. Muy bien, mis amados, damos gracias al Señor. Alguien, por favor, que nos dirija al Señor en oración, dando gracias a Dios por este tiempo. Pastor, inicio la oración. Oramos. Sí, pastor. Gracias. Bien, amadísimo Dios, gracias te damos una vez más por el pastor Alex. Estar aquí, oh Dios, reunidos en tu nombre, nuevamente, Dios, para poder recibir enseñanza tuya. Ruego a ti, oh Dios, por mis hermanos que van entrando poco a poco a clase y poder, Dios, juntos poder recibir esta enseñanza que es para edificación de tu iglesia, para el conocimiento nuestro de ti, Señor, de tu corazón como es. Y Padre Santo, y sobre todo estos libros hermosos, poéticos, en los cuales, Padre, expresan mucho sentimiento. Y Dios Santo, gracias por este tiempo, con nuestra hermana María Elena también, que nos está orientando siempre, y todo este equipo, oh Dios, bendícelos el día de hoy, que todo lo que tratemos aquí sea para honra y gloria tuya. Elevamos esta oración a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis amados. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gracias a Dios por esta oportunidad. Muy bien. Continuamos con la parte, hoy tendremos la parte de la exposición de los grupos y también por relación a la evaluación final del curso. Precisamente, este, vamos a poner esto desde. Muy bien, nos, nos ubicamos entonces en cuanto a lo que es la parte de, de los grupos que ya expusieron. A ver, ¿qué grupos han expuesto ya? A ver. Un poquito más fuerte, por favor, que no les escucho. Disculpe que estoy en un lugar donde estoy en un evento justamente de las asambleas y, y estoy de una manera aquí muy cerca, está la capilla central o el escenario central de la Asamblea de Dios, del Seminario Bíblico Andino. A ver, escucho. ¿Qué grupo falta? El grupo 1, ¿Aló? ¿El grupo? falta el grupo número Falta 1, el grupo pastor. número Grupo. 1, profesor. Grupo número 1. Muy bien. ¿Qué otro grupo falta? Había una hermana, me parece, hermana, hay una hermana que tenía problemas con un grupo. Profesor, le escribí a su WhatsApp indicándole de que la hermana ha tenido inconvenientes porque ella está en el extranjero y ha tenido inconvenientes por su tema de su maestría. Entonces, se iba a comunicar con usted para ver si podía ella de alguna manera hacerle llegar su trabajo, ¿no? Entiendo. Ujú. ¿Ah? Y el grupo número 2, que está el hermano Kerwin Salas, también ha tenido inconvenientes y bueno, como su grupo no continuó, quedó él solito. Entonces, él ha hecho su trabajo, ha hecho su PPT, pero se le ha complicado estar hoy en la clase para exponer. Entonces, también le he enviado su PPT a su WhatsApp de usted. Ujú. Solo quedaría el grupo número 1 para exponer, que quedó pendiente de la semana pasada. Del grupo número 1, ¿quién ha quedado? ¿Qué grupo, qué hermano es? Ajá, creo que es el grupo del hermano Marco, creo. ¿El hermano Marcos? Sí, pastor, así es. Ya. Ujú.
Cierra la puerta. Cuando ya se vaya, le pone seguro, cierra la puerta. Muy bien. Hermano Marcos, ¿qué más es usted, hermano? Está el hermano Alberto Reyes, Ana Lisbeth Ipanaque, Asensio Alca, Ricardo Ruiz y mi persona, pastor. Ya. A ver, estoy acá en una lista que me han comprometido y no los identifico bien allí. A ver. Ustedes son el grupo número 1, ¿verdad? Sí, Grupo número 1. Ok. Entonces, Marco Jara. sí, pastor. Marco Jara. Ok. Jara. Ahora, el grupo que no está es el grupo número 2, ¿verdad? Ujú. Sí, El pastor. grupo número 2. Grupo número 2. Aquí, ¿quién ha quedado, me dice hermana? La hermana que está en Estados Unidos. No, la hermana que está en Brasil, la hermana Melissa Villanueva. Melissa Ajá. Ella Villanueva. sería el sexto tema. Ya, Melissa Villanueva. Ya. Ella es la que está haciendo su trabajo sola, ¿verdad? Sí, sí, ajá, correcto. Ya. ¿Y ahora no va a poder presentarse? No, profesor. Me dice que ha tenido unas complicaciones y por eso no va a poder. Ya, Cambio de horario, creo, de un país a otro y se cruza con su clase de la universidad. Pero me dijo que se iba a comunicar con usted después para hacerle presente y a ver de qué manera podía recuperar su nota. ya. Melissa Villanueva. Ujú. Ya, correcto. ¿El tema de ella cuál es? Ah, es sobre Job. Ah, sobre Job. Ajá. Listo. La otra hermana que me dice de Estados Unidos. No, la hermana de Estados Unidos sí, ella rindió con su grupo en la clase anterior, ella sí dio su trabajo, todo bien. Solo es el hermano Kerwin Salas del grupo 2 y la hermana Melissa Villanueva del grupo 6. Ujú. Ya. Sí, ella le tocó Job 41:11. Ese fue su tema. Y hermano Salas, Erwin Salas, ¿no? ¿O Sí, Kerwin Salas? el hermano Edwin Salas fue el principio de la sabiduría. Correcto. Principio de la sabiduría. Ujú. Ya. De la sabiduría. Listo. Hermano Erwin Salas tampoco va a estar. No, profesor, se disculpa con usted más bien. Ya. Entonces serían 2 personas ahí. Ok. No está. Y la hermana Melissa. Muy bien. Entonces ellos tienen que comunicarse conmigo cuanto antes para ver cómo podemos subsanar esa parte. Ujú. Entonces ahora solamente tenemos el grupo número 1. Muy Sí. bien. Bien, mis amados. Cuando gusten, por favor, a ver, tenemos la parte de del tema, ¿no? La presentación del tema, más o menos calculamos unos 25 minutos de la parte de la exposición y otro tanto de la parte de preguntas. Los hermanos, por favor, el resto, se pide que estemos atentos a la exposición y a la ponencia del hermano para poder hacer las preguntas correspondientes. Así que, muy bien, hermano Jara, cuando guste, por favor, ¿no? Y por favor, controlando su cronómetro. En el minuto, más o menos en el minuto 20, yo voy a levantar la mano así. No sé si puedo tener aquí el, el hospedador, ¿no? A ver, reacciones. Algo así, ¿no? Levantando la mano, indicando que faltan 5 minutos. Y después, cuando falte ya un minuto, bueno, bajaré la mano. Y nuevamente, faltando ya un minuto, levantaremos nuevamente la mano, indicando que ya
porque necesitamos cortar para poder dar lugar a la parte de las preguntas, las observaciones del caso. No solamente preguntas, sino también lo que Sí. tiene que ver con, digamos, aspectos que puedan complementar el tema. O también quizás algunos testimonios personales que estén relacionados al tema, que ilustren el tema. Se trata de que ilustren el tema. Entonces, eso. Entonces, el aporte en su clase y la participación en clase es ¿Solo importante, ustedes exponen? ¿no? Muy ¿Solo bien. ustedes o algún otro grupo también? No sé si puedo tener el hospedador para Está como poder, coanfitrión, profesor. o Es anfitrión. Listo, como perfecto. anfitrión, sí. Listo, listo. Voy a silenciar, mis amados, disculpen, ¿no? Para evitar algún tipo de interrupción. Entonces, eso. Y el momento de poder, este es el momento en el cual ustedes participen, pregunten y hagan sus aportes en clase para poder ver la parte de su participación en clase, ¿no? Si por alguna ocasión yo tengo que apagar la cámara, no hay problema, ustedes continúan nomás, en ese sentido, en ese aspecto. Muy bien, bien. Adelante, hermanos, por favor, controlen su tiempo y con su cronómetro allí establecido. ¿Listos? Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar con nuestra exposición. Somos el grupo número 1 y nos ha tocado el tema de los salmos imprecatorios. Los integrantes de este grupo somos el hermano Alberto Reyes, coordinador del grupo, Ana Lisbeth Panaque, quien les habla, el hermano Asensio Alca, el hermano Ricardo Ruiz y el hermano Marco Jara. Para empezar con la parte introductoria a nuestro tema, estamos presentando en esta diapositiva lo que es la estructura del libro de los Salmos, la cual hemos dividido en 4 secciones principales. La primera, que es por división del libro, ¿no? El libro de los Salmos se divide en 5 secciones principales, las cuales son semejantes con el Pentateuco. Sabemos que el Pentateuco se divide en lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. De la misma forma, el libro de los Salmos se divide en 5, en las cuales tenemos del Salmo 1 al 41, del 42 al 72, del 73 al 89, del 90 al 106 y finalmente del 107 al 150. También tenemos la estructura por autores. Como ya sabemos, el autor los autores de este libro de los Salmos, pues tenemos autores conocidos, pero también autores anónimos, ¿no? Que no figuran. Conocidos como David, Coré, Asaf, Hermán, Etán, Salomón, Moisés y Ezequías. Otra parte de la estructura son por asuntos. Dentro de estos asuntos principales de la estructura de los salmos, tenemos los salmos penitenciales, imprecatorios, que es lo que hoy día vamos a exponer, los salmos graduales también, aleluyas, salmos históricos, salmos alfabéticos o también conocidos como acrósticos y los salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos tienen el nombre de mesiánicos, aquellos salmos que incluyen uno o más versículos citados en el Nuevo Testamento, pero con referencia directa a Cristo, ¿no? En donde observamos su obediencia, su celo, su rechazo, su traición, sus sufrimientos también, sus testimonios, entre otros. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos lo que es la definición de lo que es imprecatorios. Según el diccionario bíblico,
contiene expresión con una aparente actitud vengativa para con los enemigos. Y según el diccionario de la lengua española, imprecar expresa vivamente el deseo de que alguien sufra un daño o un mal. Los salmos imprecatorios podemos observar que expresan en primera persona lo que son los sentimientos y pensamientos más profundos de los salmistas mientras experimentaban algunas situaciones extremadamente difíciles. Por esta razón, casi todos los salmos imprecatorios son un clamor a Dios, confiando en su justicia divina. Los puntos a considerar dentro de la imprecación son los siguientes. 4 también son los que hemos ubicado en esta diapositiva. Como número 1 tenemos que las imprecaciones no se limitan solo al Antiguo Testamento, y eso lo podemos observar en Apocalipsis 6:10, en donde vemos expresado también imprecaciones. Como número 2, tenemos que los salmos imprecatorios contienen, además de la imprecación, sentimientos teológicos y morales que uno debe tratar de alcanzar. Y como referencia aquí tenemos también el Salmo 139:2. La moralidad del Antiguo Testamento tenemos como el tercer punto, en donde se opone a una respuesta hostil y vengativa para con los adversarios. Y en Levítico 19, del verso 14 al 18, especialmente centrándonos en el verso 18, nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces aquí vemos esto de que se opone, ¿no?, a la vengativa de los adversarios. Y en el punto 4 tenemos que los salmos imprecatorios están llenos de súplica por las vindicaciones del buen nombre de nuestro Señor, y no tanto por el alivio personal, ¿no? Y aquí como ejemplo referente hemos colocado el Salmos 58:11, que nos dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hemos usado este salmo como referente. Pasando a la siguiente diapositiva, le doy pase a mi hermano que continúa con la exposición. Hermanos, continuando con la exposición, caso del estudio de salmos imprecatorios, basado en Salmos 137, 8 y 9. Dice así: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Esta parte de la oración aparece como que, tomando en cuenta el versículo anterior, es una imprecación cuando habla hija de Babilonia, se refiere a Edom, ¿no?, que también ha sido parte en la historia bíblica, nos cuenta en Abdías, en Jeremías, que también Edom se gozaba del asolamiento por Babilonia a Jerusalén. Por tanto, esta implicación va a esta como profecía, ¿no? Como dice, a la generación futura de Babilonia, como también a sus aliados, ¿no?, de la destrucción. Acá se refiere, son diferentes las oraciones realizadas para Edom como también para Babilonia. En eso podemos ver, hay implicaciones en las profecías de Jeremías, habla, ¿no?, de que cómo iba a ser asolado
Edom, como también en Jeremías 50 vemos también Babilonia debía ser asolado, debía terminar también su reinado conquistado por los medos, ¿no? Y eso también a través de la historia se ve en los años 539 antes de Cristo. Babilonia ha sido también tomado, destruido también, ¿no? En cumplimiento de esta profecía. Acá, dichoso el que tomar y estrellare a tus niños. Acá hay una vindicación donde dice dichoso, como una bendición para los que traen justicia contra Babilonia, ¿no? Dichoso el que haga justicia de la desolación del pueblo de Dios de Jerusalén. Pero también dice, y estrellare a tus hijos, secuela contra común de victoria pagana, algo que Babilonia realizó en la caída de Jerusalén, ¿no? También como un castigo que Babilonia también arrasó, ¿no? Sin piedad, y ahí también gozándose también Edom, ¿no? Siendo parte también, a pesar que era su hermano de Israel, ¿no? Pero ellos se gozaban de esa caída. Pero también aparece el punto 3, potencial, era el respaldo futuro para el ejército, ¿no? Porque eso también se refiere al ejército de Medo y Persa, quienes lo tomaron en conquista a Babilonia. Gracias, hermano. Doy paso a mi hermano siguiente. Bien, gracias, hermano Asensio, y a mis hermanos que están aquí. Continuamos con este salmo imprecatorio del Salmo 137. Los versículos en estudio en relación al contexto. Vemos lo vivido por el pueblo de Dios durante la invasión y luego en el cautiverio. Esto produjo en ellos experiencias que marcaron sus vidas en el pueblo de Israel. Ahora, cuando vemos en esta gran belleza literaria, este Salmos, pues es una lamentación, pues nostálgica, que se mezcla con estas imprecaciones, donde el pueblo pues se llena de indignación contra los opresores de Israel, ¿no? Entonces vemos una experiencia crítica, ¿no? Vemos una experiencia suprema y vemos una experiencia profética, donde en la crítica vemos una experiencia suprema, donde pues vemos el arrepentimiento por el pecado cometido y deseaban regresar a su tierra. Y vemos una experiencia profética donde vemos a Babilonia, va a ser una invasión y el castigo va a ser imputado, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bien, ahí vemos también que es necesario considerar de que el pueblo de Israel estuvo bajo la condición de esclavo en Babilonia, y esto iba a provocar las siguientes reacciones, como dice en el Salmo 137 del 1 al 6. Y vemos que del 1 al 3 vemos unos antecedentes de contexto de este Salmos, ¿no? Dice que en el versículo 1 dice que el pueblo de Dios siembra con lágrimas, dice que estaban sentados, y estas sentados daba como una actitud de duelo, y estaban sentados junto a los ríos de Babilonia, dice, ¿no? Al Éufrates. Y dice que al lado de estos ríos, ahí estaban sentados y estaban llorando, ¿no? Llorando, recordando Sion. Sion era pues considerado el
el templo de Dios, ¿no? Y así que ellos ven también que sobre los sauces, dice versículo 2, en medio de ella colgábamos nuestras arpas, dice, ¿no? Es decir, yo creo de que el afecto, el cariño, el amor a la casa de Dios le quitaba el interés quizá por ellos estar dentro de sus propias casas. Y dice que colgaban sus arpas allí, ¿no? Sobre los sauces. Y quizá una forma de esconder estas arpas entre los arbustos, ¿no? Yo creo de que quizá al mirar estas arpas allí, quizá podría traer una memoria de la situación deplorable en la cual estaban pasando, ¿no? Algunos comentaristas dicen que en su soledad de ellos retiraban estas arpas y se ponían a cantar, ¿no? También vemos el contexto en el 2 como antecedentes en el 3 y dice que y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los cánticos de Sión, ¿no? Y ellos veían que cómo podían cantar a sus opresores algo que ellos pues estaban dedicados a su Dios. Era un cántico sagrado, propio del templo, propio del culto al verdadero Dios de los israelitas, ¿no? Por tanto, ellos pues no iban a acceder a estos cánticos, ¿no? Entonces ellos no podían tocar lo sagrado en la cosa mundana como eran los babilonios. En el versículo vemos también algo consecuente, una situación espiritual, corporal, por la separación de la tierra, ¿no? Dada. En el versículo 4 del contexto de estos salmos imprecatorios, que es el 8 y el 9, vamos a ver cómo ellos decían, ¿no? ¿Cómo vamos a cantar cántico a Jehová en tierra de extraños? Dicen, ¿no? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra tu destreza, ¿no? Y esta es una expresión en la cual ellos se preguntaban cómo podían olvidar a Jerusalén, ¿no? ¿Cómo podían olvidar a Jerusalén? Si no te guardo respeto de tu memoria, dice, ¿no? Eso es una expresión fuerte de ellos, tanto así que decían que, que mi lengua se pegue a mi paladar, es decir, que pierda yo la facultad de hablar y de cantar, ¿no? Que pierda el amor, el respeto, si no te enaltezco, oh Jerusalén, decía, ¿no? Y esto es un motivo, pues, de gozo y felicidad de ellos en cuanto al amor a la Jerusalén. Y cuando entramos, el reconocimiento de este salmo imprecatorio era de lo que vivieron cuando tenían acceso a sus costumbres. Yo creo que cuando llegamos al contexto del libro en siguiente lámina, vemos en el contexto del siguiente, por favor, así que lo pueden correr. Ahí, el contexto histórico, ¿no? Yo creo que cuando vemos en el Salmos 7 y dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasarla, arrasarla hasta los cimientos, ¿no? Acá hay una situación que estos pues piadosos judíos que estaban viviendo en Babilonia, después de afligirse de aquellos recuerdos de estas ruinas que había quedado Jerusalén, yo creo que ellos se van a alegrar a través de una perspectiva
de la ruina que le iba a pasar a sus enemigos, ¿no? Yo creo que, como decían algunos comentaristas, en los tiempos se hallaban en tiempos donde regían la ley del talión. Ellos, yo creo que tanto los judíos de pedir que sus enemigos sufran el mismo castigo que ellos habían infligido, nombran a Edom, ¿no? Y Edom tiene un papel importante de los descendientes de Esaú, los cuales pues como hermanos de entristecerse por su parentesco de hermandad, todavía llevaban pues ese rencor de Esaú contra su hermano, ¿no? Tanto que le gritaban, arrasarla, es decir, hay que devastarla a este pueblo, ¿no? Le gritaban a los babilonios, arrasarla hasta los cimientos, y gritaban y le gritaban a los babilonios con respecto a Jerusalén. Y en el versículo 8 va a decir, hija de Babilonia, la desolada, ¿no? La devastada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, va a decir el 8. Yo creo que aquí devastada es destinada a ser destruida. Es el pago de la destrucción que esta misma situación había causado, como se va a expresar este contexto, ¿no? Y cuando entramos a la imprecación del versículo 9, acá es interesante porque cuando se expresa, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Yo creo que los babilonios habían pues hecho eso con los judíos, ¿no? Cuando leemos Segunda de Reyes, en el capítulo 8, versículo 12, dice que cuando la Babilonia estaba arrasando Israel, se preguntaban, ¿por qué llora mi señor? Le preguntaron a Asael, y Asael respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarán a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta, ¿no? Interesante lo que pasa en Segunda de Reyes con este evento de los babilonios hacia los israelitas. También vemos que los babilonios pues eran culpables de esta pues atrocidad, ¿no? Y en esta atrocidad es interesante porque esta expresión del salmista es una expresión en cuanto a lo que le iba a suceder a los babilonios. Eso en Isaías capítulo 13, en el versículo 16, dice, sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Esto fue una profecía dada a Babilonia, ¿no? En la cual, pues, cuando entraron los medo-persas, le hicieron los mismos a los babilonios. Yo creo, pastor, hermanos, que hasta ahí vemos este salmo de cautiverio, vemos cómo los hijos de Edom, los edomitas, se unieron con los babilonios, y cómo sufrió Jerusalén consecuencias, pues, materiales, físicas y espirituales. Muy bien, le doy paso a mi hermano Marco. Bien, no sé si me escuchan, hermanos. ¿No? Amén, hermano, sí se le escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha fuerte y claro, hermano Marco. Adelante, adelante, sí se lo escucha, adelante. Bien. Luego del contexto histórico, es necesario ir revisando la parte que corresponde a la descendencia familiar.
Es necesario tener claro acerca de Edom. Los padres fueron Isaac y Rebeca. En el vientre de su madre, tanto Esaú como Jacob lucharon por salir primero. Es por eso que ahí ya se inicia el problema entre Esaú y Jacob. Al momento en que nace, sale primero Esaú y por lo tanto él se convierte en el primogénito, y Jacob, por la lucha que tuvieron en el vientre de su madre, Jacob le toma de la parte del tobillo, llamamos así, a Esaú y sale como segundo. Ahora, al momento en que nace Esaú, se dan cuenta de que él tiene el color de su cabello, era rojizo y era un hombre extremadamente que tenía una gran cantidad de pelos en todo su cuerpo. Y cuando pasa eso, Dios le da una profecía a Rebeca y le dice, de tus 2 hijos nacerán 2 naciones, pero el mayor servirá al menor. Y eso vemos en Génesis 25-23. Luego, es necesario que nosotros veamos la relación entre los hermanos. Esaú, ya siendo adulto, igual a Jacob, Esaú, en una forma deliberada, nada pensante, coge y vende su primogenitura por un plato de lentejas. Al revisar Génesis 25 del 30 al 34, vemos cómo se da esta negociación. Esto tiene una consecuencia, que al momento en que ya se da la negociación y él recibe el plato de lentejas, en su interior empieza a sentir en Esaú un odio a su hermano Jacob. Y es así como al separarse más adelante, Esaú forma parte o inicia el pueblo edomita o indumeo y Jacob inicia el pueblo israelita. Al pasar de los años, se mantiene esa gran rivalidad que inició en el vientre de su madre. Y es así como la Biblia menciona algunos lugares en donde hubo este enfrentamiento entre Jacob y Esaú. Y es así como en Josué 24:4 se refiere a Seir, es decir, al monte donde estuvieron ellos, a donde llegó Esaú. Luego, Bosra se menciona en Isaías 63:1. Pero lo interesante, hermano, es el hecho de que cuando se nombra Sela, dentro del contexto bíblico, Sela viene a ser parte o es la capital de Edom y es más conocida como Petra. Y esto podemos ver en Segunda de Reyes 14:7. Entonces, hermano, la confrontación que tuvieron desde fetos dentro de su madre se mantiene y se agudiza conforme van pasando los años y siguen viviendo los dos. Ahora bien, el nombre de Edom se refiere también a un nombre de un condimento. Pero lo interesante, hermano, es el hecho de que Edom proviene de una palabra semítica que significa rojo. En el Mar Muerto existe una tierra al sur del Mar Muerto y toma el nombre de rojizo por la arena que tiene alrededor del Mar Muerto. Y la consecuencia de la negociación es que por esta acción de que él tomó el asunto de comer la lenteja, se le conoce como Edom. Esto está en Génesis 36. Ahora bien, los lugares de la vivienda del pueblo se traslada con su familia al monte del mismo nombre. Es decir, se separa Esaú de su familia y hermanos, va a vivir justamente en ese monte en donde tenía el nombre también de Edom. Y al hablar de la religión y otros aspectos, podemos notar que Edom fue un pueblo extremadamente idólatra y más que nada ellos adoraban fuertemente a la diosa fertilidad.
Esto, hermanos, implica de que Edom fue una ciudad, una nación pagana, como eran la gente alrededor suyo. Si revisamos el gobierno en Génesis 36-31, da ya la presencia de que Edom tuvo ya reyes en su gobierno mucho antes de que Israel tuviera. Y es así como Edom ya tenía y sabía, ya tenía experiencia en esta cuestión de los reyes. Ahora bien, la ubicación geográfica y actividad favorecía para que se desarrolle la parte agrícola y además de eso el comercio. Y es aquí donde pasaba justamente por Edom la carretera principal para transportar el comercio. Y al momento que estaba ahí haciéndose esta cuestión del comercio, se crea el camino real. Eso podemos ver en Números 20:17. Y este camino real pasaba justamente por Edom. Y esto hace, hermanos, que más adelante Edom, al momento en que pide Josué permiso para pasar por ahí, Edom, el rey de Edom, no le autoriza y más que nada sale con su ejército a espantarles a ellos. Ahora bien, el esquema de los versículos que hemos estudiado, hay algunas partes que es necesario acotar. Primero, había un recuerdo del pasado. Ese recuerdo habla de Jerusalén cuando fue invadida por los babilonios. Ahí tuvieron la experiencia desagradable y por demás destructiva para cada uno de ellos, el hecho de perder los niños. Porque sabemos que los niños en ese entonces era de que mientras más niños se tenía, mayor ya para el futuro del ejército. Y es justamente a los niños a los que les ataca. La otra situación del recuerdo del pasado es la burla de Edom. Como ya dijeron mis hermanos anteriormente, lo más tremendo es de que habiendo tenido y teniendo la misma sangre de la descendencia, hermanos, ellos se gozaban y pedían a gritos que arrasarla hasta los cimientos. De acuerdo a los estudios bíblicos que hemos leído, se asume, hermanos, de que al decir cimientos se está refiriendo exclusivamente al asunto de querer acabar con la parte de la descendencia que Dios había hecho promesa que había de nacer a través de David. Luego, el presente de ellos, cuando vivieron en el cautiverio, eran sujetos a trabajos forzados, y en los trabajos forzados había también la burla de los conquistadores. Y había también un esparcimiento de las personas. Al revisar la historia de Israel durante este cautiverio, dice que, hermanos, cuando el rey salió a través de una puerta secundaria de Jerusalén y con él el ejército, hermanos, la gente de soldados se dirigió hacia Egipto. El rey Ezequías fue tomado y fue llevado a Babilonia, ¿no? La gente adulta mayor y la gente que tenía problemas de pobreza, ellos les dejan en Jerusalén y al tercer grupo les llevan a Babilonia. Es decir, Israel, la gente de Israel, queda dividido en tres grandes grupos. Luego, proyectándose al futuro. En el futuro, hermanos, cuando ya Israel estuvo en Babilonia, reconocen la falta. Y al momento que reconocen la falta, confían en ese Dios verdadero. Y había en su interior un deseo tan grande por regresar a su pueblo, a su tierra. Pero lo interesante de todo esto, hermano, después de haber tenido una experiencia tan negativa, Dios les dice claramente que ellos deben procrear hijos. Y si nosotros observamos la historia de Israel a través de todos los años y de todas las persecuciones que tuvieron, hermanos, nunca pudieron acabar con el pueblo de Israel. Siempre hay llamémosle así, un sobrante, siempre hay un grupo que está
siempre manteniendo esa nación intacta, porque todo es basado en ese pueblo. Luego, para consultar el significado de las palabras en hebreo, nosotros hemos consultado en logos y logos y hemos encontrado 4 palabras básicamente, hermanos. La primera, tada, que significa desolada. Dentro del contexto bíblico y dentro de la traducción, se considera como el despojo, la destrucción, una destrucción devastadora y un saqueo. Si nosotros observamos luego de esto, de cómo Babilonia fue invadida, se cumple esta cuestión de aquí también, mis hermanos. La segunda palabra, Gemul, significa pago. En esta parte se refiere al servicio o la compensación que ellos tuvieron como israelitas a hacer ese trabajo ahí en Babilonia. Luego, Esher, que significa bienaventurado. Y esto se refiere, hermano, a la expresión cuán feliz está o cuán feliz se siente una persona. Y esto es tremendo del hecho de que le dice bienaventurado o dichoso el que ejecutare el juicio contra Babilonia, ¿no? Y esta palabra es una palabra bastante fuerte con respecto a eso. Y por último tenemos Nafatz, que significa desatar, es decir, quebrar o romper. Estas son las 4 palabras que creemos son muy importantes dentro del contexto que estamos estudiando los salmos imprecatorios. Ahora, para interpretar el texto, hemos considerado Proverbios 29:2 y dice, cuando los justos abundan, el pueblo se alegra, pero cuando domina el pueblo malvado, el pueblo gime. Este versículo se refiere exclusivamente al gobierno. Y el gobierno, hermano, lastimosamente, expresado a través de su cabeza el rey, lamentó muchísimo el pueblo el hecho de tener un rey desobediente y que estaba fuera realmente de las normas que Dios le había establecido como rey. En Lamentaciones 1:8, el cautiverio fue por causa del pecado. Y al hablar por causa del pecado, se podría hablar de un pecado de desobediencia por el hecho de que ellos no guardaron el día de reposo. Y segunda cosa es el hecho de que ellos se volvieron extremadamente idólatras, ¿no? Y esto se resuelven por la confesión de mismo acompañado de arrepentimiento. Pero esto lo realiza cada persona. Luego, en Jeremías 5:21, en cambio, Jeremías, el profeta, anima a todo el pueblo a que acepte el juicio de Dios y afirma la esperanza de que Dios, así como Dios había dicho de que pasarán 70 años en el cautiverio en Babilonia, así mismo Dios les va a sacar de ahí. Y así fue como Dios movió al rey y a todo lo que necesitó mover y a las personas que necesitó mover y salieron de Babilonia. Y no olvidemos de la omnipresencia de Dios, porque definitivamente durante todo este proceso, Dios es el protagonista principal del drama de la historia y no es el ser humano. Y eso significa, hermano, de que Dios, a pesar de la desobediencia, a pesar de todo lo que Israel hizo, sin embargo, estuvo Dios siempre pendiente de su pueblo. Ahora, en la aplicación hemos dividido en 2 partes. La aplicación que nace de el contexto que está ahí en estos salmos. Primero, se habla de un castigo. Castigo contra Edom, castigo contra Babilonia. ¿Ya? Y el castigo también se refiere al castigo en que como hijos de Dios, como pueblo escogido de Dios, podría darse un castigo si ellos se llegaran a olvidar de Jerusalén. Habían vivido tan fuerte la experiencia que llegaban a pensar en esa forma los israelitas. En Edom, un dolor profundo por lo que les hicieron, porque a pesar de que Esaú y los edomitas provenían de la descendencia judía, sin embargo, ellos vivieron, se regocijaron en las cosas que le pasó a Israel. Y la protección
guarda testimonio donde estaban y mantener el recuerdo. Y esto es tremendo, hermano, de que a pesar de vivir una experiencia tan fuerte, tan desagradable, estar sometido a todas las cosas de trabajos forzados y todo eso, sin embargo, ellos guardaron su testimonio y mantuvieron ese recuerdo vivo en que querían regresar a su tierra para adorar al Dios vivo. La aplicación en la actualidad. La primera, la justicia. Solicitar a los gobiernos ante lo robado la devolución a la nación. Estaríamos hablando, hermano, de una corrupción. Segundo, la reivindicación a través de la justicia y la iglesia frente a lo que ocurre. Es decir, hermanos, debemos como iglesia hablar de la justicia y mencionar a los gobernadores que debe retornar la justicia a la nación. Y la tercera, el rol de la iglesia. Promover la justicia frente a la actitud del gobierno. Y eso significa, hermanos, que actuemos como portadores de esa verdad, de ese evangelio de justicia. ¿Aló? ¿Y por qué? Oh, Profe, ya terminamos. ¿aló? ¿Sí me escucharon? Clarito, clarito, hermano. Muy bonita exposición. Ahí se aprovechó con nosotros. Muy bien, muy bien. El hermano, hay un hermano que no ha expuesto, perdón. A ver, me aclaran, por favor. Creo que El es hermano Alberto no, Manuel Alberto Reyes. sí, no sé qué pasó, no, Ya. Él no ha ingresado al grupo, no ha ingresado a clase. no, Ok. No, vamos a poner acá. Hay una nota de pendiente. Pásenla por el delegado, por favor, del grupo, pase la voz al hermano, ¿no? Que tiene una nota pendiente allí. Así que hay que regularizar esa parte, porque todos tienen ya la nota como grupo, todos tienen nota como grupo, pero la nota del hermano falta todavía que regularizar, ¿no? O sea, hay nota grupal, que es trabajo escrito, que es el trabajo del PPT, y la otra que tiene que ver con relación a la ponencia y a la exposición. Muy bien, pasamos a las preguntas. A ver, preguntas, observaciones del tema y tomamos nota de las preguntas, a ver, que puedan vertirse sobre el tema. Aquellos que no han participado, por favor, háganlo, ¿no? No olvidar que se trata de las participaciones orales, ¿no? En realidad tengo pocas notas bueno, hay, por supuesto, a pocas notas me refiero en cuanto a la parte de la exposición, pero no todos han participado, así que se pide que por favor lo hagan. Muy bien, vamos a las preguntas. Levantamos la mano. Preguntas, comentarios también que pueden hacer. Voy nombrándolo, ¿de acuerdo? Hermano Johnny Jerry. Perdón, John Jerry. ¿Y más? Hermano John es el número 1. ¿Alguien más? Preguntas, observaciones. ¿Nadie más? Hermana Fabiola. Fabiola Vilches. Ok. Hermano Guillermo. Guillermo, ¿qué es usted, hermano? Perdón, su apellido. Farfán Zárate. Guillermo Asmán. Farfán Zárate. Farfán. Farfán Zárate. Ok. ¿Alguien más? Número 3.
Listo. Muy bien, una primera ronda. Hermano John Jerry, número 1, hermana Fabiola 2, hermano Guillermo 3. Adelante, hermano John. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Bueno, es una apreciación de mi parte. Bueno, bueno, nunca en realidad había escuchado sobre los salmos imprecatorios y bueno, me queda claro de que son salmos en donde el orante, deja que la venganza únicamente sea en las manos de Dios, ¿verdad? Yo, bueno, aquí tengo un Salmo 5 que nos dice lo siguiente. 5:10. Condénalos, oh Dios, que caigan por sus propias intrigas. Recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han rebelado contra ti. Bueno, aquí el salmista apela a Dios para que haga justicia con sus enemigos, ¿verdad? Y que los declare culpables por sus transgresiones y rebeliones. Ahora, ahí vendría una pregunta para el grupo, de manera personal. ¿Cómo ellos recomendarían hacer ese tipo de oraciones? Sería la pregunta. ¿Cómo verían ellos el tipo de oraciones de orar a Dios para que pueda a nuestros enemigos les vaya mal? Esa sería mi pregunta. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Qué dice el grupo? Bien, yo diría lo siguiente, mis hermanos. Yo quisiera que nos vayamos a Apocalipsis 16:10. No. Y hermano, definitivamente la venganza es de Dios, ¿no? Y el asunto está en el hecho de que si nosotros vemos en Apocalipsis 16:10, nos dice, blasfemaron contra el Dios del cielo por su dolor y por sus úlceras, perdón. Entonces, hermano, a donde quiero llegar es al hecho de que definitivamente el que va a clamar más por el asunto de venganza va a ser Israel cuando esté ya en la presencia mismo de la cuestión esta de la gran tribulación. Porque para nosotros en esa época definitivamente podríamos decir, la iglesia será arrebatada y por lo tanto la iglesia no pasará esa situación. Entonces yo creo que, hermanos, deberíamos considerar la primera posición. El hecho de que la iglesia, al no pasar por esa experiencia, definitivamente nosotros no vamos a tener esa opción de pedir. Ahora, en nuestro tiempo, hermano, es el hecho de que es verdad que nosotros pasamos estas situaciones de pruebas, pasamos vicisitudes, pasamos dificultades, pero si nosotros nos damos cuenta en todo el libro de los evangelios y todas las cartas de Pablo, se menciona claramente de que es necesario que esto pase. ¿Para qué? Para que nosotros vaya fortaleciendo esa fe que realmente necesitamos ir cada día incrementando. Y si nosotros vemos en el libro de Segunda de Pedro, hay un versículo en donde resume el asunto de las experiencias que nosotros podemos tener o vivir. Y dice así, en la segunda de Pedro, en la primera de Pedro capítulo 5, dice así, ¿no? Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como legión urgente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, mi hermano, yo digo, o sea, es cierto que nosotros vamos a pasar pruebas y todo eso, pero en definitiva, si nosotros vemos la sugerencia que nos da Pedro para que nosotros, dice claramente,
que después de que habéis padecido un poco de tiempo, ¿ya? Dios mismo va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Esa sería mi contestación, mi hermano. Gracias, hermano. Profesor, quisiera Hermano Jerry, añadir a esta, a la pregunta, a la respuesta, mejor dicho. permítame, hermano Asensio, permítame un minuto. Hermano, Jerry, ¿su apellido cuál es, perdón? Raimundo Timaná. Raimundo Timaná. John Jerry Raimundo Timaná. Raimundo Timaná. Sí, adelante, hermano, Alca. Sí, hay, en Romanos 12:19 podemos ver, dice así, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo lo pagaré, dice el Señor. Creo que hoy por hoy la palabra del Señor nos enseña que no debemos vengar, más bien Mateo 5 también nos enseña de que debemos amar a nuestros enemigos, debemos orar por ellos, debemos bendecir a ellos, dice, ¿no? En todo caso acá dice la enseñanza del Señor, sí, el Señor es quien tomará venganza, ¿no? No nosotros. Como dice en Éxodo 23:22 también dice, ¿no? Dice también así, pero la verdad oiré su voz y hicieres todo lo que yo te dijere. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, dice, ¿no? Entonces, creo que en resumen, la enseñanza bíblica es de que la venganza es ya del Señor, no nosotros mismos, ¿no? Sino dejar que el Señor, en primer lugar, ¿no? Haga su misericordia con aquella persona que nos hace mal y el Señor es correcto, justo, entonces dejar a Él, ¿no? Yo sé que como dice David, en las manos del Señor siempre habrá también misericordia, aún para nuestros enemigos. Gracias, profesor. Gracias, hermano Asensio. Muy bien. ¿Alguna repregunta, hermano Timaná? ¿Repregunta o comentario? Si satisfizo, no satisfizo, o que quisiera agregar algo. No, sí está bien, es correcto. Pero sí, lo que me queda claro es que la venganza es de Dios. Dios se encargará de nuestros enemigos. Muy bien. Hermana Fabiola Vilches. Gracias, hermano. Fabiola Vilches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una pequeña duda, una pequeña inquietud tengo en cuanto a los libros a los salmos. ¿Fueron escritos en forma cronológica o no necesariamente? Porque el Salmo 90 se le atribuye a Moisés y en ese caso debería ser uno de los primeros salmos, ¿verdad? Eso es lo único que quisiera que pudieran aclararme, por favor. ¿Cualquiera del grupo? ¿Algún comentario? El libro de los Salmos, o sea, no tiene una cuestión así rigurosa de cronología, ¿no? Eh, Son puestos, podríamos decir, no hay una explicación así real que digamos, están ubicados de acuerdo a cómo se fueron presentando o de acuerdo a la situación en que se fue viviendo, ¿no? Sino que está ubicado de acuerdo a como fue escrito y más que nada, como Dios inspiró a los diferentes escritores que estuvieron parte en la parte de los libros de los Salmos, ¿no? Entonces yo diría en ese asunto de que no hay una cuestión cronológica en la situación del libro de los Salmos. Si consideramos que, por ejemplo, Moisés debería, los Salmos de Moisés debería estar en el primer puesto, o sea, en el Salmo número 1, ¿no? Simplemente es Dios quien a través de su Santo Espíritu dio el sitio en donde debería ser escrito esa porción de los Salmos. Mi hermana Fabiola, ¿algún comentario final o lo deja para el final?
No, ahí está perfecto. Gracias por la aclaración. Gracias, hermana Fabiola Vilches. Ok, aunque ya tienen otra hermana, pero igual puede seguir subiendo. Hermano Guillermo Farfán. Eh, Aquí estoy, hermano. Buenas noches. Yo tenía preguntas al grupo sobre Proverbios 29:2 que dice, cuando los justos abundan en el pueblo se alegra. Hoy en día en nuestro pueblo llamado Perú, ¿abundan los justos? ¿Es necesario que también nosotros salgamos de repente a ser los justos? No sé si podemos abordar ese campo algo más. ¿Qué dice el grupo? Cualquiera. ¿Hay justos o no hay justos? ¿Estamos ahí, hermanos? Sí, aquí estamos. Aquí estamos. A ver. Yo diría en ese asunto de que dice si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus siervos serán impíos, ¿no? Eso encontramos en Proverbios 19:12. Y pienso el hecho de que, o sea, al momento en que un gobernante, dependiendo de cómo sea la apertura de él con respecto a sus asesores o a la gente que le rodea, obviamente la consecuencia va a ser eh, tangible en lo que respecta a la nación. Si un gobernante se rodearía tuviera a su alrededor asesores en donde hay el temor de Dios y el temor a Dios, entonces en esa parte de ahí creo que el gobernante vendría a manifestar esa bendición a través de su vida y a su pueblo. Pienso que sí hay justos y si nosotros revisamos cuál es la misión de nosotros, dice ir y predicar este evangelio. Y si nos basamos en esa situación, está ahí la respuesta, ¿no? Para poder predicar este evangelio, significa que nosotros necesitamos tener la unción del Espíritu Santo y es conforme vayamos nosotros viviendo esa presencia, entonces nosotros iremos aportando con una justicia. Y asimismo, Dios nos demanda a que nosotros como creyentes debemos involucrarnos en el asunto de una vivencia política de la nación. Al decir esto, no quiero decir de que nosotros tenemos que volvernos políticos y formar parte de un partido político para llegar a, qué sé yo, a la asamblea o cosas, eso no estoy diciendo yo. Y si nosotros revisamos la Biblia, jamás nos está diciendo eso. Lo que dice claramente Dios es que a nosotros nos ha delegado como representantes de su reino aquí, de que nosotros seamos portadores de los valores del reino. Y si nosotros revisamos los valores del reino, dice muy claramente de que cuando nosotros como pueblo de Dios veamos una injusticia, nosotros proclamemos la justicia a esos gobernantes. Y por lo tanto, hermanos, pienso yo de que definitivamente por haber recibido el mandato en este tiempo, en esta generación y en nuestras vidas, pienso que sí debemos cada día ir leyendo, profundizándonos más en la Biblia, practicando la oración para que en esta parte íntima seamos portadores de esa justicia, de ese valor del reino de Dios, tanto para los gobernantes como para el pueblo. Muy bien. Hermano Farfán, repregunta, comentario sobre esto. Claro que sí, Asensio. hermano.
yo quería preguntar también, ¿de qué manera podemos acercarnos hacia el gobierno para que podamos pedir esa justicia que hace falta a nuestro pueblo, ¿no? Ok, muy bien. No sé si estamos en el... ¿Hay una pregunta más? Si no, para después... Muy bien, podemos ir al descanso unos minutos y luego regresamos con las preguntas, con la segunda ronda de preguntas, la segunda y la última ronda de preguntas, ¿no? Y luego... Bueno, En hermano el Julio, Salmo, ¿qué le parece si regresamos? Si es la pregunta, permítame tener un momento de descanso, unos minutos, unos 10 minutos y regresamos. ¿Le parece? Para tener la segunda ronda de preguntas. amén, amén. Hermano Julio, muy bien. Vamos al descanso en un momento, mis amados, y regresamos en 10 minutos. Sí, gracias. Gracias. Parece que había quedado una pregunta, creo que el hermano intervino, a ver quién fue, de quién estamos hablando. Julio Morales, profesor. Hermano Julio Morales. A ver, Julio Morales, hermano Julio, y también la hermana María Luisa, ¿no? Voy a anotar, hermano Julio, ¿está hermano Julio? Amén, pastor. Bueno, Hermano ¿me Julio escucha? Morales, dígame, por favor. Encantado, adelante. No, eh, una acotación nada más, ¿no? Y una pregunta también tengo sobre la justicia, ¿no? Sobre si hay justo aún es en nuestra nación, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Pero la palabra del Señor nos dice también que en Salmos 92, del 12 al 14, dice que el justo florecerá como la palmera, ¿no? Y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, ¿no? Dice ¿no? La palabra del Señor. Y una pregunta quería hacerle también ahí al grupo. Hoy en día, hablando en el sentido geográfico, en la actualidad, eh, ¿con qué nombre se le conoce ahorita, ¿no? El pueblo es entonces de Edom, ¿no? ¿Dónde está localizado? Si hoy en día, ¿cómo es? No sé si sabrán algo, cómo es el comercio, la situación actual sobre ese pueblo de ese entonces, ¿no? Esa sería mi pregunta, pastor. Bien, hermano Julio, gracias. ¿Algún comentario del grupo? El Edom está, o sea, si uno mira la parte de ubicación del Mar Muerto, en la parte sur del Mar Muerto hay una parte en que la arena es rojiza, ¿no? Entonces, eh, esa es la parte donde estuvieron ubicados la parte de Saúl, ¿no? Edom también es conocido como la, el pueblo idumeo, ¿no? Y la, y la capital de Edom es, de acuerdo a la Biblia, dice Sela, pero de acuerdo a las condiciones actuales, es Petra, ¿no? Y está localizado en las montañas al este de Arabia Saudita, en la frontera meridional con Jordania, extendiéndose hasta el norte de la península arábica. Entonces, mi hermano, esa vendría a ser la ubicación actual de Edom. Ah, ok, ok. Gracias por la respuesta, hermano Marcos. Hermana Ancajima, María Luisa.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, los hermanos estaban hablando básicamente al grupo sobre el Salmo 137, 8 y 9, ¿no? Que habían tomado como base para lo que es el Salmos imprecatorios. De acuerdo a ello, ellos hablan, ¿no? De acuerdo a lo que dice la palabra que decían, ¿no? Respecto a que Babilonia en el contexto histórico fue la que se llevó, bueno, los llevó cautivos, ¿no? Y mi conexión de lo que quería comentar básicamente era de que, bueno, en un estudio que tuve anterior de libros históricos, hice una pregunta, ¿no? Al profesor respecto a que si el reino del norte había sido llevado por los asirios, el reino del sur por los babilonios, entre estos dos reinos que se llevaron, que sitiaron a Israel, ¿cuál era el pueblo que había sido, a quienes les había ido peor? Ellos me dijeron pues que en realidad había sido los asirios, ¿no? El reino del norte. Pero en este caso, el contexto de este salmo imprecatorio está dirigido al reino del sur, ¿no? Que fue llevado por Babilonia. Y mi pregunta era al grupo, ¿no? Y por el aporte, bueno, en ese tiempo, a pesar de que la sustentación actual, ¿no? De acuerdo a la palabra es que, bueno, la venganza es de Dios, pero ese salmo imprecatorio deriva, ¿no? Y habla sobre la venganza, imprecar, ¿no? La venganza sobre la destrucción que estaba pasando. Y yo le preguntaba al grupo sobre el contexto. Entonces, como no he visto eso sobre el contexto básico de las cosas que le habían pasado a ese pueblo de Israel en ese tiempo, yo lo he visto acá en Lamentaciones y eso es lo que quería compartir. Lo primero que le pasó al reino babilónico, lo que hizo el reino babilónico con el pueblo de Israel, es que al inicio, en los primeros tiempos, cuando quisieron sitiarlos, ellos primero fueron por las vías de imposición de aumento de impuestos, ¿no? Fueron hostigantes, gravosos con los impuestos con el pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo se levanta formando lo que es grupos patrióticos que querían ir contra el reino de Babilonia, les pasa lo que justamente dice aquí, dice en Lamentaciones. Dice, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, son como tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfareros. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces del desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros. Lamentaciones 4:1-5. Aquí vemos el contexto histórico, ¿no? Y vemos básicamente de que el pueblo de Judá en ese tiempo, básicamente cuando ellos imprecan, ¿no? Ahí en el 138:9 sobre su contexto histórico, ellos pasaron hambruna, tanto que tenían que las madres se comían a sus propios hijos, ¿no? Ya eso voy, ¿no? ¿Qué piensa el grupo basado en lo que conocen del contexto histórico sobre la respuesta, ¿no? La respuesta en este salmo, ¿no? De los que lo escribieron, era una respuesta de venganza, una respuesta a su contexto, porque llegaron a ser sitiados por Babilonia y Nabucodonosor los llevó a esos extremos, ¿no? O sea, a totalmente despojarlos, no solo de sus bienes, no solo del oro, no solo, sino también derrotarlos psicológicamente, ¿no? Dejarlos con hambre, dejarlos que comieran estiércol, dejarlos que se comieran a sus hijos, ¿no? Es un contexto histórico duro para ese tiempo, ¿no? Y es por eso que este salmo es tan fuerte, ¿no? En esa situación de venganza.
Ahora que ustedes saben el contexto histórico, ¿cuál sería su apreciación en base a ello? Esa es mi pregunta. Gracias. Esta semana Cajima, María Luisa. El grupo comentario. Yo creo que... Bueno, Marco. Sí. Ya. Hay una cosa que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Es el hecho de que, primero, el asunto está en el hecho de que Josué, en el capítulo 23, versículo 15 y 16, mencionó 800 años antes de que suceda esta situación. Ya Josué les anticipó al pueblo israelita de que si no obedecían a Dios, iba a haber consecuencias. Y si nosotros leemos toda esta cita, dice así: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Entonces, mi hermana, yo creo que deberíamos partir de esa situación. Y aquí hay dos cosas bien grandes en que deberíamos aprender a diferenciar. La primera, una cosa es la profecía dada por Dios y otra cosa es la costumbre de las exigencias del ejército invasor. Si nosotros analizamos el asunto de la costumbre del ejército invasor en el tiempo en que sucedió la invasión a Israel, los babilonios y todos los ejércitos de las ciudades o de las naciones paganas tenían como costumbre acabar o destruir a los niños. Entonces, mi hermana, es el hecho de que hay que ver esa situación de que era una costumbre como manifestar su poderío, como manifestar su dominio hacia la nación conquistada, haciéndoles ese daño y destruyendo la base de un ejército futuro de ese pueblo. Ahora, luego de eso, Dios siempre ha mencionado y seguirá mencionando, y eso dice en la Biblia, de que el hecho de que cuando Él va a actuar, siempre anticipa a las naciones. Y en la Biblia dice muy clarito todo lo que va a venir. Y por lo tanto, hermana, es el hecho de que, o sea, si nosotros hacemos lo que Dios prohíbe que hagamos, lógicamente habrá un castigo de acuerdo a lo que la Biblia está mencionando. Y aquí también dice clarito Josué, ¿no? Si dejares o si traspasareis el pacto de Jehová, vuestro Dios, el que os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinando a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá. Y ahí está la respuesta de qué es lo que pasó con Israel 800 años después de esta profecía. Dejaron eso, traspasaron el pacto de Dios, se inclinaron ante dioses ajenos, hicieron lo que ellos quisieron y ahí estuvo la consecuencia y ellos vivieron esa situación. Ahora, lo que mataron los niños y todo eso simplemente es una costumbre de que el ejército invasor hacía todo eso para demostrar su poder. Muy bien. Bien, hermano. Asensio. Hermano Asensio, bien, algo breve porque tenemos el Sí. tiempo para el examen, mis amados. Ya.
hermanos, también respondiendo a la pregunta de la hermana, que Dios mismo dice en Jeremías 43, 10, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y aquí que yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, extenderé su pabellón sobre ellas. Aunque esta profecía está hablando en contra de Egipto, pero Dios también lo ve como un siervo, como un instrumento en sus manos para castigar a su pueblo desobediente, ¿no? Creo que hermano Marco ya dijo, Dios desde el principio, desde el tiempo de Moisés, había advertido, ¿no?, de que no debían volverse a los dioses ajenos que estaban en Canaán, donde ellos iban a habitar. Pero hermanos, todo esto pasó, como podemos ver en la oración de Nehemías, ¿no? Ahí está claramente, Nehemías reconoce toda la falta, toda la desobediencia que hizo el pueblo de Israel, directamente el reino del sur, en contra de Dios, ¿no? A consecuencia de esto, ha tenido este castigo. Entonces creo que también, hermanos, prácticamente ha rebasado, ¿no?, la paciencia de Dios, el comportamiento de Israel, hasta que realmente Dios tenía que usar, ¿no?, a otra persona para que pueda extender su castigo que desde un principio había advertido, ¿no? Y en esa parte se puede entender que Dios es justo, porque Dios no castiga sin advertir, ¿no? Sino que más bien advierte a través de varios profetas desde un principio, y luego castiga. Entonces, por eso Dios siempre es justo, ¿no? Nunca ha sido de un momento a otro como hombre, ¿no?, que puede actuar con ira, ¿no? Sino más bien teniendo mucha paciencia, dando mucho tiempo para su arrepentimiento, dando más tiempo de reconciliar, pero el pueblo cada vez más daba la espalda a su Señor. Eso sería mi respuesta, profesor. Muy bien. Bien, mis amados. Bueno, yo creo que ya prácticamente las respuestas prácticamente han sido esclarecidas en el marco de lo que se ha expuesto, en el marco de lo que se ha dicho. Creo que ha satisfecho plenamente en cuanto a la parte de las inquietudes, ¿no? Entonces, quizás ahí rescatar algunas de las primeras preguntas del hermano Jerry, hermana Fabiola, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, lo que se mencionó, creo que el hermano Farfán nos mencionaba en relación cómo es que cómo poder contextualizar el hecho de que el Señor tome control sobre venganza, en relación a la venganza de los enemigos. ¿Cómo deberíamos orar hoy? ¿Cómo deberíamos orar hoy? Cuando hacemos esa transposición de época, el hecho de poder orar hoy, ya estamos hablando bajo la obra, por supuesto, la obra regeneradora del Espíritu del Señor, del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, del Cristo entronizado, ya como pueblo de Dios, ¿no? Que por supuesto es importante poder hacer siempre ese ejercicio de extensión y de aplicación el pasaje más específico. Muy bien, en cuanto a lo que significa en el Antiguo Testamento, no olvidar que estamos hablando del Antiguo Testamento. Si hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de que la jurisdicción ética, de que la perspectiva ética, la perspectiva moral tiene un trasfondo muy particular. Y con el tiempo se fue consolidando en el cual se dice, por ejemplo, digamos, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, estamos hablando de ese tipo de, digamos, de justicia. Lo que el Señor decía, la ley del talión.
Mas el Señor os enseña una justicia mucho más grande, más, ustedes han escuchado de la ley del talión, es decir, del mismo daño que tú me hiciste, el mismo daño se hará también a ti o a tu generación, o a alguno de tus descendientes. La ley del talión. Entonces, lo otro es también recordar que la ley del talión, por supuesto, quedó en el Antiguo Testamento y que esta ley, por supuesto, es ya, por usar un término, regenerada o reestructurada en función de la ley del Espíritu, de la obra del Señor. Ustedes habéis oído, ¿no? Ojo por ojo, más bien yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a quienes os maldicen. Cuando dice amad a quien os maldicen, significa que la imprecación prácticamente quedó desactivada, porque la imprecación es maldición. En la imprecación subyace la maldición. En la imprecación significa te maldigo porque tú me has maldecido o porque tú me has provocado el mal. En realidad es la maldición de manera mucho más objetiva, la objetivación de la maldición. En el Nuevo Testamento, la situación cambia totalmente. Mas yo os digo esto. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad al que os vitupera, al que dice mal de vosotros. Saludad a aquellos que no os saludan, porque si saludan a aquel que te saluda, ¿qué cosa haréis más ustedes? Critica el Señor. Y termina con una cosa así. Entonces, en ese aspecto, en ese sentido, la ley, como les había mencionado en un momento, la ley, sobre todo la ley vindicativa, la ley del ojo por ojo, la justicia equitativa, tal cual, tal es, ¿no? Si me provocas un daño, de la misma forma te produciré ese tipo de daño. Esa ley, que tiene que ver allí, esa ley, digamos, esa ley es una ley que va en proceso hacia la manifestación de la única y verdadera ley, que es la ley de la gracia, que es la ley del amor. Y ahí se establecen las situaciones en cuanto al hecho de poder, digamos, en cuanto a mirar a la justicia bajo una perspectiva totalmente diferente, bajo la perspectiva de Cristo. Pero si usted se ubica en el Antiguo Testamento, estamos hablando de una situación recíproca. Tal es, tal cual, tal es. Hiciste esto, esto te mereces. Primero porque estamos en una dispensación ahí está en la dispensación de la ley, no están en dispensación de la gracia, de la mente renovada, de la obra del Espíritu. Estamos en el Antiguo, de alguna manera en el Antiguo Testamento. Y hay que mirar eso en ese marco. Bien, mis amados, les envío el enlace, por favor. Les envío el enlace en relación a las preguntas. Hermano, envíeme por favor su trabajo a mi correo, hermano Alca, hermano Marco Jara. Tenga la bondad, por favor, envíemelo a mi correo para hacer la revisión respectiva y después también para poder reenviarles también el trabajo de los demás. Igualmente los demás grupos, entiendo, hay algunos que no me han enviado, por favor hágalo de una vez porque tengo que colocar esta nota allí. Vamos a revisar minuciosamente para poder colocarla en la nota. Envíeme mi correo, por favor, para poder hacer la revisión correspondiente y colocar la nota de trabajo escrito, ¿no? Bien. Les envío el enlace, por favor, para poder realizarlo, ¿no? Para poder realizar. A ver, un momento, por favor. Les envío el enlace por el Zoom. A ver, copiamos el enlace por el Zoom. Coloquen su nombre completo. Por favor, también coloquen el correo electrónico para poder desarrollar su examen. Esto, por alguna situación, de la misma forma,
que se comuniquen conmigo para ver cómo hacemos la situación de la exposición, ¿no? Ahora, creo que hay dos hermanos que no han podido estar, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, igual que se comunique para ver cómo podemos solucionar esta situación, ¿no? Ahora, los hermanos que, digamos, estaban en el grupo, pero que sin embargo por alguna razón no ha podido asistir y le falta una nota, porque ya tendría una nota que es el trabajo escrito, que haga un resumen y una apreciación de su parte que le correspondió a él desarrollar, pero ya no en PPT, sino que lo haga ya en Word y que lo envíe a mi correo. En este caso, los hermanos que sí han estado en grupo, pero que sin embargo no han podido estar presentes. O sea, ellos ya tendrían dos notas, la nota de trabajo escrito, pero si falta la nota individual. Esa nota individual yo la obtengo del resumen de su parte que le correspondió. Por decir, a mí me correspondió la parte de la introducción y la primera parte del tema. Entonces, eso tuvo que haber sido suplido por el resto de hermanos. Y de esa parte que me correspondió, yo hago un resumen, ¿no? Un resumen, ¿no?, de la parte que le correspondió a usted, pero lo hace en Word. No lo hago en PPT, sino en Word. ¿De acuerdo? Bien. Son algunas indicaciones y aclaraciones. El examen, por si acaso, no sale la nota final porque tengo que leer su respuesta. ¿No? Solamente hay dos o tres preguntas, creo que están como alternativa múltiple. Ahí sí sale la respuesta, ¿no? Pero en el resto todavía tengo que leer las respuestas de ustedes para poder colocar ya la nota definitiva. Muy bien. Bien, mis amados, damos gracias por favor a ver un voluntario que nos ayude dirigiéndose en oración al Señor, ¿no? Ya en el transcurso de la semana ya estaremos cerrando las notas finales del curso, ¿no? Entonces, los que están mal en alguna de las prácticas, sabe que usted está mal o en todo caso, a ver, hágase un trabajo de la parte que se evaluó, ¿no? De la parte que se evaluó. Digamos, si es la práctica 1 que se desaprobado, hay de Martínez, me parece, y el otro es de José, si no me equivoco, ¿no? El de práctica número 2. Creo que José Morales, me parece, de la práctica número 2, ¿no? Entonces, si salí mal en esa práctica, del resumen de la parte que me ha tocado leer y que no leí, ¿no?, de eso hagan un resumen y me lo envían a mi correo. Todo a nivel del correo, por favor, mis amados. Todo a nivel del correo. Muy bien, daremos gracias a Dios por este tiempo, por esta noche. Gracias a Dios por haber llegado a la culminación de este curso, ¿no? Que el Señor les bendiga, que el Señor les use poderosamente como Él sabe usarles, ¿no? Como decía, se cierra voy a cerrar todavía la plataforma de Google más o menos a partir de las 11:10, 11:15 más o menos, dejar libertad para que puedan hacerlo con tranquilidad. Muy bien, alguien que nos despide en oración al Señor, por favor, caballeros, hermanos y amados y amadas. Alguien que nos despide al Señor en oración, dando gracias a Dios por todo. Amén, pastor. Gracias, hermana Clara. A ver, diríjanos. Sí. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, muchas gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos da, Señor, de alcanzar la sabiduría, Padre eterno. Gracias, Padre amado, por tu Hijo, Señor, por tu siervo, por el pastor Alex Cobañas, Señor. Muchas gracias, Señor, porque ha puesto, Señor, Padre amado, todo para enseñarnos, para ministrarnos, Señor, a través de tu palabra. Bendice su hogar, su matrimonio, su vida, sus hijos, Padre eterno. Muchas gracias por el Señor, por CBT. Gracias por este medio de comunicación, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, que hecho está. Gracias por tu sangre poderosa. Gracias por cubrirnos, Señor, de toda enfermedad, de todo mal. No nos toca, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén. Gracias, hermana Clara, que el Señor le bendiga, que el Señor le use, como Él sabe hacerlo, en su ministerio, en su familia, y que prospere
su hogar. Bien, mis amados, gracias, buenas noches, que Dios les bendiga. En el transcurso de la semana estamos ya entregando las notas. Por favor, aquellos que hay algunos pendientes, por favor, regularizarlo, comunicarse conmigo de manera personal, pero ya he dado ahí algunos alcances en ese sentido personales. Muy bien, buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias. Sigan avanzando, por favor, su trabajo y me lo envían por ese medio. Todavía a las 11 y tanto, yo estoy cerrando recién la plataforma del Google. Cierro acá el Zoom, pero sin embargo sigue abierto la plataforma del Google. Gracias, bendiciones, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.